En este vídeo voy a explicar la solución del ejercicio 6.6 del libro, que dice lo siguiente. Un ordenador puede estar en un modo ocupado, y el propio enunciado dice que lo llama estado 1, procesando una tarea, o en un modo inactivo, vamos a llamarle estado 2, cuando no hay tareas que procesar. Es decir, que los valores de la variable que indica el estado del ordenador solo pueden ser 2, o 1 o 2, solo puede tener dos valores esa variable. Cuando está en modo ocupado puede terminar una tarea y pasar al modo inactivo en cualquier minuto con una probabilidad de 0,2. He tachado la siguiente frase del enunciado porque en general esto no se dice en los enunciados, ya que la persona que lo resuelva tiene que ser capaz de esa información, de extraer esto que nos dice, sabiendo que si la probabilidad de pasar al modo inactivo es 0,2, pues la probabilidad de quedarse en modo ocupado tiene que ser 1 menos 0,2, ya que la suma de todas las dos probabilidades posibles tiene que ser 1. Pero bueno, el enunciado lo da, pero no sería necesario, por eso lo he tachado. Hay que imaginarse que en un problema podrían no darlo y tenemos nosotros que ser capaces de saberlo. Dice, cuando está en modo inactivo puede recibir una nueva tarea en cualquier minuto, con una probabilidad 0,1 y pasar a modo ocupado. Y lo mismo, la siguiente frase nos dice que, por tanto, la probabilidad de quedar en otro minuto en modo inactivo es 0,9. El enunciado no tenía por qué habernos dicho esto porque tenemos que saberlo nosotros. Nos dice que el estado inicial es inactivo y nos pregunta, sabiendo eso, calcular la distribución de probabilidad sabiendo que xn representa el estado del dispositivo después de n minutos, sería la variable aleatoria que representa la cadena de Markov en este caso, porque es un problema sobre cadena de Markov. Nos pregunta entonces la distribución de probabilidad de la variable x2. ¿Qué es la distribución de probabilidad? Pues son todas las probabilidades de esa variable. Entonces en el instante 2. Lo que nos está preguntando es la probabilidad de que x2 valga 1, porque es uno de los valores que puede tener, y la probabilidad de x2 valga 2. Esa es la distribución de probabilidad de la variable x2, son estos dos valores que son las dos probabilidades, no puede tener más porque en la variable ya hemos dicho que solo puede tener dos valores según enunciado, 1 o 2. Y nos pregunta también la distribución de probabilidad estacionaria, es decir, a largo plazo, cuando n tiende a infinito, lo cual sería lo mismo que antes, la probabilidad de que xn sea igual a 1, en este caso no 2, sino xn, no x2, y la probabilidad de que xn sea igual a 2, las dos probabilidades, cuando n sea muy grande, cuando tiende a infinito. Bueno, entonces, para plantear la solución, primero tenemos que ver qué variable aleatoria vamos a utilizar. Ya nos decía el enunciado, el estado del ordenador en el minuto t, que podría ser o 1 o 2 los valores de esta variable. Bueno, pues podemos ver que es una cadena de Markov porque es un proceso estocástico, porque es una variable que depende del tiempo, xt, por tanto proceso estocástico. Es un proceso de Markov porque la probabilidad de que el ordenador esté en un estado solo depende del estado anterior, porque es la información que nos da en el enunciado, no nos dan más. Y es una cadena de Markov porque es un proceso de Markov de estado discreto, como cualquier proceso de Markov, pero también de tiempo discreto. Cuando el tiempo discreto, al proceso de Markov lo llamamos cadena de Markov. El tiempo discreto, y encima lo medimos en minutos porque así nos lo dice el enunciado, que lo que se maneja son minutos. Entonces, los valores posibles de la variable son 1, ordenador ocupado, 2, ordenador inactivo. Hay que acordarse que, aunque se suele decir estados, son los valores. O sea, el valor de una variable aleatoria cuando estamos en procesos estocásticos se suele llamar estado. Vamos entonces al primer apartado. Decía, calcular la distribución de probabilidad de la variable x2. x2 es decir, la distribución de la variable para el tiempo igual a 2 minutos. O sea, en el minuto segundo. Suponemos que empezamos en el minuto 0, minuto 1 y minuto 2. Si empezamos en el minuto t, nos están preguntando para el minuto t más 2. El minuto inicial da igual cual sea, lo que nos importa es el número de pasos desde el instante por el que empezamos. Puede ser 0, 1, el que sea, t en general. Bueno, pues en este tipo de problemas la solución general siempre es la misma. Cuando nos preguntan la distribución de probabilidad, nos están preguntando la probabilidad de que la variable tenga un valor o tenga todos los posibles. En este caso solo hay dos. Y eso se resuelve con un producto de matrices. Hay que resolverlo. Al final hay que calcular la matriz, que solo tiene una fila, en la que están los dos valores que nos piden. Y las dos probabilidades que nos piden
he puesto las notaciones posibles. Se puede usar la notación PH1 o PXH igual a 1. Es lo mismo. Y el que prefiere usar una notación puede usar una y otra, pero representan lo mismo. Es decir, P sub 2, 1 es la probabilidad de que en el instante 2 la variable valga 1. O lo que es lo mismo, la probabilidad de que X en el instante 2 valga 1. Hay quien le gusta más una notación o hay quien le gusta más la otra. Es lo mismo. Bueno, pues ¿cómo se calcula la matriz en la que están estos dos resultados? Multiplicando la matriz de probabilidad inicial, que llamamos P0, por la matriz P de probabilidad de transición elevado al número de pasos que nos diga el enunciado. Como nos piden 2 pasos, H, pues será elevado a 2. Por lo tanto, la solución es, nos están preguntando entonces P sub 2, que será el producto de P sub 0 por P elevado a 2. ¿P sub 0 cuál es? Es la probabilidad, la distribución de probabilidades inicial. Esto nos lo tiene que dar el enunciado. El enunciado nos decía que el estado inicial era inactivo, es decir, 2, el valor 2. 1 era activo y el 2 era inactivo. Entonces, inicialmente, como nos dicen eso, el primer elemento de este vector, de esta matriz de una sola fila, es la probabilidad inicial de que valga 1. Y el segundo, la probabilidad inicial de que valga 2. Como nos dicen que inicialmente vale ya 2 el estado, pues entonces no hay probabilidad. La probabilidad de que valga 1 es 0 y la que valga 2 es 1, porque nos lo dice el enunciado. Esto siempre nos tiene que decir el enunciado. Y la matriz de... Entonces nos falta para la fórmula P elevado a 2, la matriz de probabilidad de transición en 2 pasos, que no lo tenemos. Entonces era multiplicar P, la matriz de probabilidad de transición en un paso, la básica, por P 2 veces. Lo que no tenemos es P todavía, hay que calcularlo. Entonces nos falta la matriz de probabilidad de transición P para poder resolver el problema. Y hay que calcularla primero. Hay que acordarse que esta matriz de probabilidad de transición solo representa las probabilidades, en este caso, de pasar del estado 1 al estado 1, al propio estado 1, del estado 1 al estado 2, del estado 2 al 1 y del 2 al 2. Podemos representarla gráficamente para verlo más claro. Y estos datos están en el enunciado. El enunciado nos decía que la probabilidad del estado de permanecer en el estado 1 era 0,8. En fin, nos daba todos los datos. Realmente nos daba datos de más, como hemos dicho. Aquí era el momento, si solo nos hubiera dado 2 datos, los otros 2 había que sacarlos restando 1 menos el dato. Es decir, porque las filas, la suma de las filas de esta matriz tiene que ser 1. Entonces, si nos daba el enunciado, por ejemplo, el valor 0,8, pues el de la otra probabilidad tenemos que sacarlo nosotros porque sabemos que sería 1 menos 0,8. Pero bueno, en este caso concreto, el enunciado nos daba las 4 probabilidades. Tenemos entonces la matriz de probabilidades de transición. En un paso, pues como para resolver el problema nos hace falta la matriz en 2 pasos, pues multiplicamos P por P, multiplicación de matrices, ya sabemos, fila de la primera por columna de la segunda, fila de la primera por columna de la segunda columna, en fin, hay que acordarse de cómo se multiplican matrices y obtenemos la matriz P2. Vale, pues la solución del problema era el producto de P inicial, P sub 0 por P elevado a 2, en 2 pasos. Tenemos 0,1 que ya dijimos antes, esta matriz que acabamos de calcular, pues multiplicamos, como siempre, la fila 0,1 por la columna primera y la fila por la columna segunda, y nos da los dos valores, 0,17, 0,63 en esta matriz, que es la que representa la distribución de probabilidades de él en el paso 2. Es decir, la solución es que la probabilidad de que la variable en el paso 2 valga 1 es 0,17 y que en el paso 2 valga 2, 0,83. La suma de las dos, como vemos, vale 1, porque son las dos únicas probabilidades que se pueden calcular en ese paso. Así que esta sería la solución del apartado A. En el apartado B se nos pide calcular la distribución de probabilidad estacionaria, es decir, a largo plazo de la variable xn. Bien, pues ya es la solución en general. Como ya sabemos, hay que plantear un sistema de 2 ecuaciones. En una multiplicar la matriz pi por la matriz de probabilidades de transición P, igualarla a la matriz pi, y luego la sumatoria de todas las probabilidades estacionarias, pi 1, pi 2 en este caso, pues es igual a 1. Bueno, pues simplemente hay que sustituir
la matriz pi es pi1 y pi2. Luego tenemos la matriz de probabilidades que ya la calculamos en el apartado anterior. Se iguala. Tenemos que multiplicar las matrices, como siempre. Y ya lo sacamos fuera y nos quedan 3 ecuaciones con 2 incógnitas. Podemos resolverlo con las 2 ecuaciones de abajo y nos podemos olvidar de la de arriba o nos podemos olvidar de la del medio. Pero bueno, en este caso, por ejemplo, trabajamos con la ecuación del medio. Sustituimos el valor de pi1, que lo hemos despejado en la última ecuación. Sustituimos en la segunda ecuación. Vamos despejando pi, vamos agrupando todo y al final nos sale que pi2 es 0,67. Con ese valor sustituimos para calcular pi1 y nos sale que pi1 es 0,33. Así que la solución es la distribución de probabilidad, es decir, cuál es la probabilidad de los dos posibles valores cuando h o cuando n tiende a infinito. Bueno, pues en este caso la probabilidad de que la variable sea 1 cuando n tiende a infinito es 0,33 y la probabilidad de que sea 2 cuando n tiende a infinito es 0,67. Esas dos son las dos soluciones, porque cuando se nos pide una distribución de probabilidad se nos están pidiendo todas las probabilidades posibles para la variable. En este caso, como solo puede tener dos valores, pues son de esas dos probabilidades. Y con esto he terminado el ejercicio. Hasta pronto.